Señor, está tu palabra y confiamos que cada vez que la abrimos, la estudiamos, la aplicamos, tú transformas nuestra vida, transformas nuestro corazón. Señor, mira, aquel que no te conozca, que hoy ponga su esperanza en ti, aquel que se ha alejado, que hoy regrese a casa. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada comenzamos una nueva serie llamada Somos Familia y hablamos prácticamente de quiénes somos, ¿verdad? Quiénes somos como iglesia, y decíamos que la iglesia somos personas, no un edificio. Y hoy quiero estar hablando acerca de la bendición de estar juntos. Todos nosotros conocemos personas que no van a la iglesia o ¿verdad? Al templo semanalmente. Obviamente ahora tú y yo tenemos una nueva realidad, ¿verdad? Con esto del coronavirus, del COVID, la mayoría de las iglesias o muchas de ellas están dando el servicio de manera online, en línea, a través de Facebook o de las diferentes plataformas digitales. No podemos venir a congregarnos físicamente al templo, pero sí lo podemos hacer de manera online. Dicen las estadísticas que un 35 a un 40% de las personas que usualmente venían al templo, a la casa del Señor, a partir o a raíz de esta pandemia van a dejar de hacerlo. Y es una estadística alarmante, casi un 40%. También dicen las estadísticas que una persona fiel, una persona creyente, comprometida, va a la iglesia, va al templo, ¿verdad? Viene al templo por lo menos 2 veces al mes. Los creyentes que conocen al Señor, pero a lo mejor no están tan comprometidos, vienen 1 vez al mes o un solo domingo al mes. Sin embargo, los que sirven en la iglesia, los que están sirviendo en el ministerio de niños, de adoración, el ministerio de jóvenes, de primeras impresiones, de hospitalidad, aquellos maestros de grupo de vida, por lo general vienen cada domingo del mes. O sea, si el mes tiene 4 domingos, por lo general ellos vienen 4 domingos al mes, a menos que tengan una emergencia, salgan de vacaciones o tengan algo imprevisto. A lo mejor vienen 3 de 4 domingos, pero vienen de una manera más fiel o más consistente a la iglesia. También tú y yo conocemos muchos CEO, ¿verdad? Un término que usan en inglés, CEO, y no me refiero tanto a los jefes de compañías grandes, sino que tú y yo conocemos CEO, o sea, Christmas and Easter only people. O sea, las personas que vienen solamente en Navidad o en Easter se les llama CEO. Y es que para venir a la iglesia, para venir a la casa del Señor, para venir al templo, hay un sinnúmero de excusas y te quiero mencionar algunas de ellas que son bien comunes. Mira, la gente que no viene a la iglesia, que no viene a la casa del Señor, a muchos de los que no se congregan, dicen: yo no voy porque no es necesario ir a la iglesia. Otros dicen: no necesito ir a la casa del Señor, al templo, para creer en Dios. Otros dicen: es que yo oro, alabo y estudio la palabra mejor en mi casa. Otros dicen: yo soy mi iglesia. Muchos otros dicen: Dios está en mí, me ama, ¿para qué tengo que ir a alguna parte? Otros dicen: Dios está en todo lugar, la iglesia, ir al templo o venir a la casa del Señor no es necesario. El otro dice: yo y el Señor sabemos lo que necesitamos, así que lo que yo quiero es quedarme en mi casa. Otra persona dice: si soy realmente honesto, me aburre ir a la iglesia, me aburre ir al templo. Otros dicen: es que la casa del Señor está llena de hipócritas. Claro, siempre hay espacio para uno más.
Y hay un sinnúmero de excusas, para que la gente deje de congregarse o de venir al templo. Claro está, hay varios puntos que tenemos que ver o varias cosas que tenemos que observar. El edificio no hace a la iglesia. El edificio no hace la iglesia, somos los creyentes reunidos los que hacen una iglesia. El local de reunión, sí, no importa, puede ser una casa, puede ser un templo, puede ser un bosque, puede ser una carpa grande, etcétera, en el patio, en cualquier lugar. Lo que importa es la reunión de los creyentes en un solo lugar, exaltando el nombre del Señor y escuchando acerca de sus maravillosas enseñanzas. Sí, el lugar no importa, lo que importa es la reunión de los santos. El gran número de reunidos tampoco hace una iglesia. Es una iglesia cuando tenga más de 50, más de 200, más de 300. No, donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Sabes qué? El nombre de la denominación, o sea, qué religión, tampoco importa. La religión no hace una iglesia. Lo que importa es que la enseñanza sea una sana doctrina, una enseñanza correcta de la palabra del Señor. Recuerda que tú y yo somos la iglesia. El edificio no es la iglesia. Los creyentes del Señor somos su iglesia. Y mencionábamos la semana pasada que la iglesia somos personas, no un edificio. Mencionábamos que la iglesia somos seguidores de Jesús y mencionamos que la iglesia somos parte de un cuerpo. La realidad es que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos comienza a enseñar la importancia de congregarse. Si vamos a Deuteronomios capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Y allí levantarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Allí levantarás ofrendas, donde en el lugar que Dios tenía diseñado para que ellos se congregaran. Desde el Antiguo Testamento nos habla de la importancia de nosotros como creyentes ponernos de acuerdo, ir a un lugar para juntos exaltar y aprender de su escritura. Entonces, ¿para qué nos reunimos o por qué nos reunimos? ¿Por qué 2000 años después todavía la iglesia se reúne? ¿Por qué es necesario? Mira, nos reunimos porque Dios nos llama a hacerlo. Si vemos en su palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Sabes qué? No solamente Dios nos llama a congregarnos, sino que nos llama a evitar dejar de hacerlo. O sea, a no dejar de congregarnos. Fijémonos en este versículo: mantengámonos firmes en la esperanza que afirmamos. Y no solo mantengámonos firmes, sino motivémonos unos a otros. Nos motivamos los unos a otros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Nos motivamos a qué? Nos motivamos a realizar actos de amor, a realizar buenas acciones, a servir en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? La importancia de no solo estar juntos por estar, sino servir en la obra del Señor para que otras personas sean alcanzadas. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que animarnos unos a otros a alcanzar a los que están perdidos. Tenemos que animarnos los unos a los otros porque el día del regreso del Señor está cerca. Qué gran enseñanza nos está dejando su palabra. Y nos dice: no dejen de congregarse
como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso está cerca. Nos reunimos porque Dios nos llama a hacerlo. ¿Sabes qué? También nos reunimos porque Jesús, el Maestro, da el ejemplo. Fijémonos en lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice que entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Y dice su palabra que enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos los elogiaban. O sea, Jesús nos está dando un ejemplo. Él enseñaba con frecuencia. Él mismo se detenía a enseñar en las sinagogas. Y ya mismo quiero explicarte o darte la definición de lo que era una sinagoga. Versículo 16 dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Algo interesante, lo repito, es que Jesús vivía enseñando con frecuencia. Enseñaba con frecuencia y ahora entraba en la sinagoga el día de descanso para volver a leer las escrituras. Versículo 17 dice que le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dice su palabra que lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y menciona sinagoga 2 veces o un par de veces en este versículo. Y una sinagoga es el espacio al cual los creyentes judíos asisten para celebrar las ceremonias religiosas, pero también es un centro de oración para aquellos fieles que quieren acercarse a Dios a través de la oración. Una sinagoga, una iglesia, un templo. Y qué enseñanza más maravillosa leyó Jesús, leyó el maestro, leyó el rabí en la sinagoga para aquellos que estaban a su alrededor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué emocionante saber que el Espíritu Santo también está sobre nosotros. Sobre aquellos que hayamos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Dice su palabra que fue ungido para llevar las buenas noticias. ¿Sabes qué? Tú y yo hemos sido también llamados para llevar las buenas noticias, para llevar las buenas nuevas de salvación para aquellos que necesitan encontrar la esperanza. Y me encanta porque dice, los cautivos serán liberados. Ya nosotros hemos sido liberados de las cadenas del pecado que ataban nuestra vida. Y Jesús ahí en la sinagoga seguía enseñando y afirmaba, los ciegos verán. Y es que ya nosotros podemos ver lo que Cristo hizo por nosotros. También dice que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y es que tú y yo, nosotros, la iglesia, vivimos en la gracia restauradora de Jesús. Esa maravillosa gracia que sigue presente aún más de 2000 años. Y qué bueno saber es que nosotros, la iglesia, después de tantos años todavía continuamos enseñando que todavía en Jesús hay esperanza. Me emociona saber que su sangre todavía sigue fluyendo. Me emociona saber que su gracia todavía está presente. Me da esperanza saber que Él fue al cielo a preparar un lugar, una morada para que nosotros cuando nos toque partir de este lugar también vamos a estar con Él. Me emociona saber que hay nuevos creyentes. Me emociona saber que la iglesia del Señor sigue creciendo. Me emociona saber que todavía tenemos una misión que cumplir. Congregarnos es muy importante.
ya que el mismo Jesús nos dio el ejemplo de congregarnos. Jesús iba en sinagogas, se enseñaba. Jesús visitaba y abría, ¿verdad? Desenrollaba y comenzaba a enseñar las escrituras y nos da el ejemplo de lo importante de nosotros venir al templo, congregarnos, a juntos exaltar, cantar, adorar al Señor, pero también abrir nuestros oídos, abrir nuestra boca a escuchar lo que su palabra tiene para nosotros. Debemos cada uno de nosotros como iglesia motivarnos unos a otros, motivarnos a seguir en misión, motivarnos a seguir cumpliendo lo que está en su palabra, motivarnos a seguir compartiendo la buena noticia, motivarnos a seguir amando, a seguir enseñando y a seguir sirviendo. No solo se trata de que ya somos salvos, no. Y ahí no todo se acaba, ahí todo comienza. Es necesario comenzar a compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Sabes qué? Congregarse es muy, muy importante. Nos ayuda a motivarnos unos a otros. Nos ayuda a animarnos unos a otros. ¿Sabes qué? Cuando hay un hermano caído en necesidad y yo noto que necesita algo, ¿sabes qué? Qué bueno es poder acercarse y decir, déjame orar por ti. Qué bueno es poder compartir una palabra de esperanza y decir, los planes que tiene Dios para tu vida son planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Qué bueno es ir donde un hermano y decir, ¿sabes qué? Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Qué bueno es poder ir donde un hermano que está caído, decaído y decirle, en Jesús hay esperanza. Qué bueno es poder ir donde una persona que todavía no conoce al Señor y decir, tu vida tiene sentido. Hay una persona que se llama Jesús que transformó mi vida, transformó mi corazón y quiere transformar el tuyo. Hay una esperanza de vida eterna para todos nosotros. Pero qué importante es venir al templo, animarnos unos a otros e invitar a aquellas personas que no conocen de Jesús para que encuentren la esperanza que tú y yo encontramos algún día. ¿Sabes qué? También nos reunimos o nos congregamos porque juntos crecemos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Versículo 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Wow. Cristo dio dones a la iglesia, no para jactarse que hay dones, sino para edificar la casa del Señor. Cada vez que nosotros nos congregamos, crecemos en Él. Cada vez que nosotros nos juntamos como iglesia, crecemos en Cristo. Cristo dio dones a la iglesia, lo vemos en ese versículo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y la responsabilidad de cada una de estas personas que tienen dones, aquellas personas, ¿verdad?, que tenemos dones del Señor, dice que hay un don y Dios regaló un don para todo el mundo, para todos aquellos que ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y tenemos que utilizar esos dones para que la iglesia sea edificada. Tenemos que preparar la iglesia para cumplir la misión que se nos fue dada. Para cumplir esa gran comisión que dice, por tanto, id por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos una responsabilidad muy importante sobre nuestros hombros. Tenemos que enseñar, tenemos que discipular, tenemos que animar, tenemos que levantar, tenemos que afirmar, tenemos que apoyar, tenemos que abrazar,
Tenemos que hacerle sentir a la gente que su necesidad es nuestra necesidad. Tenemos que pararnos en la brecha y comenzar a interceder unos por otros. Tenemos que abrir nuestros labios y compartir que en Jesús hay esperanza. Tenemos que comenzar a abrazar a aquellos que no piensan igual que nosotros. Tenemos que comenzar a anunciar el evangelio a aquellas personas que a lo mejor no se ven como nosotros. ¿Sabes que no hay divisiones en el cielo? Color de piel no importa. Denominación no importa, raza no importa. No importa nuestro estatus social o económico, no importa cuán alto, cuán bajo, cuán flaco, cuán gordo, no importa cuán lindo, cuán feo, no importa. La sangre restauradora de Jesús está disponible para todos aquellos que decidan aceptarla en su corazón. Pero para que la gente conozca que hay esperanza, la iglesia tiene que levantarse a compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Iglesia, tenemos que compartir el mensaje de salvación. Porque tú y yo estamos aquí para amar. Estamos para edificar. Estamos para enseñar. Estamos para discipular. Estamos para levantar. Y estamos para caminar con otros. ¿Sabes qué? La iglesia, el congregarse es muy importante. Porque cuando nos juntamos en este lugar o en cualquier lugar para juntos exaltar al Señor, nuestra vida comienza a crecer a la medida que Cristo diseñó que creciéramos. Y voy al versículo 14 de Efesios capítulo 4, donde dice: entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Por eso es importante estar juntos, por eso es importante congregarse para nosotros crecer y compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cuando tú y yo crecemos en el Señor, no hay enseñanzas falsas que no vienen del Señor que pueda engañar nuestra vida. No, cuando tú y yo estamos cimentados en su palabra, cuando tú y yo crecemos a la medida que Cristo diseñó que tú y yo creciéramos, ¿sabes qué? Nuestros oídos se cierran a falsas enseñanzas y comenzamos a compartir lo que está en su escritura, y es que en Jesús hay esperanza. Y que todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que va a alcanzar la vida eterna. Y todo comienza con una decisión. Iglesia, la sociedad está cansada de que nos quedemos en estas cuatro paredes. La sociedad está cansada de tanto señalamiento. La sociedad está cansada de tanto rechazo. La sociedad está cansada de que nosotros como iglesia miremos por encima del hombro. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Tenemos que amar por encima de nuestras diferencias. Porque ni a ti ni a mí nos toca transformar. El Espíritu Santo es quien trae el cambio. Pero hace falta una iglesia que ame, que abrace, que levante, que anime, que apoye. Hace falta una iglesia que esté cimentada sobre la roca. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo nos congregamos, demostramos que somos obedientes al Señor. Cuando tú y yo nos congregamos, nos edificamos unos a otros. Cuando tú y yo, iglesia, nos congregamos, celebramos las ordenanzas de Cristo. Cuando tú y yo, iglesia, nos congregamos, nos reunimos, animamos y crecemos en amor. Ministramos las necesidades de los hermanos. Podemos establecer más iglesias y hacer más discípulos.
Hay una bendición impresionante cuando tú y yo podemos congregarnos. Por eso, iglesia, es muy importante esto. Iglesia, en vez de ser arrastrados de un lado para otro, en vez de que seamos empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, en vez de señalar, de juzgar, en vez de hablar mal del prójimo, comencemos a amar y hagamos lo que dice su palabra en el versículo 15 del capítulo 4 de Efesios. Iglesia, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él y solamente Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Iglesia, es necesario amar a Cristo sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Pero también es muy importante amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hablar del mensaje de esperanza, pero hacerlo con amor. Mi sueño es que cada persona que entra a este templo, a esta congregación, encuentre una iglesia que ama por encima de cualquier diferencia. Encuentre una iglesia que abraza por encima de cualquier conflicto. Y encuentre una iglesia que cada día crece a medida que Cristo quiere que usted y yo crezcamos. Y ahí donde estás, a lo mejor todavía no has encontrado la esperanza. ¿Sabes qué? En Jesús hay esperanza. Y todo comienza con una decisión de abrir tu corazón al Maestro, aceptarlo en Él y reconocerlo en tu vida. Así que quiero invitar que ahí donde estás, cierres tus ojos y puedas repetir después de mí: Señor Jesús, gracias por el regalo de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Hoy reconozco que soy pecador y te acepto en mi vida, en mi corazón. Y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué? Si hiciste esta oración, esta es la oración más importante que un ser humano puede hacer. Y te quiero invitar que nos envíes un texto ahí, el número que aparece en pantalla con tu nombre y apellido, al 281-767-2919. Queremos orar por ti. Y a lo mejor ya has aceptado a Jesús en tu corazón, pero hoy quieres comprometerte más con su obra. Hoy quieres comprometerte más en congregarte, en ser iglesia, en animar y apoyar. Ahí y reconoce, ¿sabes qué? Necesito oración. Queremos orar junto a ti. Envía, pon un comentario ahí en el Facebook, en YouTube o en la plataforma que nos estás viendo. Envíanos un texto al mismo número, 281-767-2919, para que como iglesia podemos juntos orar por tu necesidad. Iglesia, es un desafío congregarnos. Es un desafío venir a la iglesia, ir al templo, a lo mejor levantarse temprano, pero qué bendición es poder venir todos juntos a la casa del Señor, sabiendo que cuando lo hacemos seguimos el llamado del Señor, seguimos el ejemplo de Jesús y crecemos juntos como comunidad. Gracias por este tiempo, Jesús. Gracias por este tiempo, Padre eterno. Gracias porque hoy nos animas, Señor, y nos desafías a congregarnos en tu casa, Señor, en tu templo. Sabemos que ahora, Señor, por las dificultades del coronavirus, a lo mejor físicamente no podemos estar aquí conectados en el templo, Señor, pero gracias porque nos dan las plataformas en línea donde como iglesia, Señor, como cuerpo, podemos seguir conectados. Bendice cada vida que está ahí, bendice cada familia, Señor. Padre, desafíanos cada día, enséñanos, muéstranos cada día
¿En qué área tenemos que seguir creciendo para que nuestras vidas sean de ejemplo y de testimonio para aquellos que todavía no te conocen? Bendice cada familia. Gracias por este tiempo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectados en Champion Forest Northline. Nos vemos el miércoles a las 6:45 y recuerda a las 5 de la tarde, si quieres traer dispensas, compra cosas para poder bendecir otras familias. Estamos recibiendo alimentos para poder ser de bendición para muchas vidas. A las 5 de la tarde los esperamos. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.